Hola, buenas noches. Estamos ya a día 4, un poquito más tarde de lo habitual, como prácticamente va a ser durante todas estas 2 semanas. Vamos a intentar corregirlo. Hoy tenemos noche lluviosa, noche fresca desde donde estamos, y vamos a empezar a explicar las historias de la noche de hoy. Y vamos a empezar con un titular del día, que es algo así como los temas de ayer y de hoy, por llamarle de alguna manera, que es un poco donde vamos a repasar algunos temas que siguen en danza y que seguirán en danza los próximos días, centrados principalmente en 3 personajes: Ábalos, Redondo y Bolaños. 2 de ayer, 1 de hoy. Vamos a hablar de esos temas. Luego entraremos en el tema de las cesiones a las comunidades autónomas desde el gobierno de Sánchez, con la polémica que está creando. Algunos creemos que las autonomías tienen que tener el máximo, digamos, que puede establecer la ley de opciones, pero también creemos que hay temas que debe haber cierta, no sabemos si la palabra es mano de hierro, pero sí que debe haber ciertas cosas que deben ser protegidas por un gobierno de todos, no por un gobierno regional. Entraremos también en la defensa que ha hecho hoy el presidente Sánchez ante los ataques de Podemos, por cierto, parte de su gobierno, a la monarquía. Ha defendido a la corona, pero no ha opinado sobre Juan Carlos. Parece que Juan Carlos, según el presidente, ya no es monarquía. Algunos no acabamos de entender este concepto. Ataques que, como decimos, vienen de Podemos, a los que vamos a dedicar una parte también del programa. Hablando de una cosa curiosa, ¿se acuerdan aquella época, hace unos meses, donde Podemos empezó, según ellos, a ser atacado de forma vil? Recordemos aquello de Cartagena, por ejemplo, aquel ataque a su sede, que nunca se descubrió si fue realmente un fake attack o qué fue exactamente, porque provocó un escándalo mayúsculo. Pues de momento, sin saber todavía los resultados, sí sabemos una cosa: que la Agencia de Protección de Datos ha multado a Podemos con 4.000 euros por tener la cámara enfocando a la calle. Ya es irónico que lo único que sepamos de aquel extraño incidente sea la sanción a Podemos por tener una cámara enfocando mal. ¿Qué vamos a decir? Alguna cosa más hablaremos también de Podemos, y por último entraremos en un tema que creemos que siempre es importante y que a veces se obvia. Hoy hemos comentado el descenso importante, sobre todo en algunas provincias, del régimen general en el sistema agrario. Hasta un 50% en algunas provincias ha caído la ocupación en el sistema agrario, y realmente esto nos lleva a una situación complicada de explicar de la España rural, aquella España que no solo parece que no tiene oportunidades en muchos casos. Solo hay que ver el tema de las telecomunicaciones. Nosotros, por poner un ejemplo, ahora estaríamos en lo que se denomina España rural y tenemos graves problemas de conexión. Imagínense aquella gente que quiere emprender o hacer algo en lugares alejados, digamos, de las redes. Lo más curioso es que a veces esa lejanía es apenas 1 kilómetro, 800 metros de las redes de fibra. Y parece que las empresas de telecomunicaciones no están por la labor, porque lo importante es, como ha hecho alguna, tener números brillantes y olvidarse de aquellos que pagan. Es lamentable, pero hay que decirlo así de claro. Hay empresas que cobran lo mismo por 800K de Internet que por 1000 de internet, por 1000 megas de internet. Y eso entendemos alguno que debería ser denunciable, porque eso lo único que hace es no crear la doble velocidad en las tecnologías, sino crear la velocidad que diríamos invisible para algunos. Hablaremos en ese último apartado también del tema de los autónomos, que parece que son los que menos están sufriendo la crisis, y alguno dirá: es irónico usted. Pues sí, pero más que los que menos, los que han bajado menos en cifra de bajas, vamos a decirlo así claro, porque seguramente son los que más capacidad de aguante tienen, porque ya están acostumbrados a una vida de problemas, a todos los inconvenientes del Estado, con lo cual en una situación difícil son los que mejor reaccionan y a los que hay que felicitar desde el primer momento. Si les parece, entramos ya en el principal tema del día, que hemos titulado Temas de ayer y hoy, porque nos referimos a 3 personajes: Ábalos, Redondo y Bolaños. Y vamos a empezar con Iván Redondo, que
el juzgado número 1 de Barcelona ha enviado las grabaciones, no estamos hablando de un email ni nada, sino grabaciones de participantes en una reunión con Iván Redondo, en aquel momento jefe de gabinete del presidente Sánchez, donde en pocas palabras vacilaba sobre las ayudas europeas. Ese juzgado, el número 1 de Barcelona, ha enviado las grabaciones a la Fiscalía Europea para ver si entiende que existe o no existe delito en el dinero público que llegará de Europa. Es un tema mucho más grave de lo que creen y es un tema que creemos que va a dar mucho recorrido. Primero, porque no va a ir a la Fiscalía de España, sino va a ir a la Fiscalía Europea, que sobre estos temas de corrupción en el dinero público acaba, como quien dice, de crearse y tiene un especial interés en controlar que no sucedan excesos. Y el tono de las conversaciones, que obviamente es entre terceros, no participe Iván Redondo, son grabaciones bajo orden judicial por otro tema, pero han salido de rebote, pues ponen un aprieto las explicaciones no solo del jefe de gabinete, sino de presentes en aquella reunión, porque recordemos que en aquella reunión estaban miembros, por ejemplo, de la Cámara de Comercio, entre otros. Y parece claro que no se hablaba de una manera, digamos, más que coloquial, y el hecho de que encima estén involucrados personajes cercanos al independentismo puede ser una piedra de toque importante para ver las conexiones que existen entre el dinero público europeo que viene a repartir entre todos y que algunos pretenden o pretendían quedarse para ellos solos. Eso que hemos explicado muchas veces en Cataluña, de que todo lo manejan cuatro, que todo es para cuatro, parece que también quieren hacerlo con el dinero europeo. Y eso, si llega a oídos que ha llegado de la Fiscalía Europea, parece que va a ser un tema problemático, porque puede resultar una investigación y puede ser un grave problema para el gobierno de Sánchez, de una persona que ahora mismo no está y que seguramente el presidente aprovechará cualquier agujero para decir que por eso no está. Tiene esa rara habilidad Sánchez de deshacerse de gente que luego, curiosamente vamos a decir, aparece implicada en asuntos turbios. O uno le llega una cosa rápidamente a la cabeza y dice, qué casualidad que elementos que luego aparecen en asuntos turbios, como Ábalos, del que vamos a hablar ahora, hayan sido cesados y despedidos por el presidente antes que aparezcan esos datos. Hay dos opciones. Una, que Sánchez lo supiera antes y no informara, con lo cual estaría cometiendo un delito de encubrimiento. O dos, que en el fondo es la misma, que Sánchez filtre, o alguien de Sánchez, estas informaciones como prueba eficiente de que esos personajes callen y silencien. En este caso, también parecería ser que conociera los datos, excepto que alegar obviamente que los conoció a posteriori, algo que nos sorprendería de Sánchez, porque la realidad lo que nos parece decir es que Sánchez, si hacemos caso a esa frase filtrada, como decimos, porque esto es un mundo de filtraciones, el tema es de ayer y hoy, por el propio Ábalos, donde le decía algo así como, sabes que te tienes que ir. Y esa frase, ya lo comentamos en su momento, está implícitamente reconociendo que el presidente era conocedor de delitos o presuntos delitos del ministro en aquel momento Ábalos y que por eso fue cesado. Ábalos sigue, ahora está, según parece, de gira por América, por el Caribe, sigue reflexionando sobre qué debe hacer y qué no debe hacer. Y realmente, como hemos dicho, no solo es conocedor de muchas informaciones por su posición en el ministerio, sino también de muchas por su posición de secretario general del PSOE. Ambos cargos de los cuales ha sido literalmente expulsado por el propio Sánchez, hasta hace unos días su amigo e incluso, y ahí está el problema, su confidente. Vamos a ver por dónde se dirige Ábalos tras esas reflexiones en esa vuelta que está haciendo por el Caribe. Vamos a ver si reacciona de alguna manera explicando alguna cosa o no. El tercer personaje del que tenemos que hablar es obviamente Bolaños, que recuerden que hace unos días, cuando empezó todo este cambio de gobierno, se configuró como el personaje fuerte del gobierno y que prácticamente ha desaparecido en estos últimos días.
Parece que la exposición no le ha satisfecho, según nos llega, y se ha dado cuenta, lo que hemos dicho en más de una ocasión, que los fontaneros no tienen tendencia a ser personajes públicos. Parece que tomó el asunto mientras se confirmaba un poco el tema de Óscar López y su posicionamiento con el nuevo equipo de Semillas, y la realidad es que parece que volverá a diluirse y no tiene ninguna intención de ser un personaje público. Y esto nos lleva a un escenario cuanto menos curioso. Y es muy sencillo. ¿Quién van a ser los ministros que van a dar la cara por Sánchez? Pues a día de hoy, en pleno momento de vacaciones estivales, digámoslo así claro, nada parece claro. Si alguien tiene claro algo es el propio Sánchez, que es consciente que su exposición pública no puede durar mucho porque no solo se quema, sino que demuestra la incapacidad para improvisar que ha demostrado en estas últimas semanas. Hay que buscar a alguien que se queme a diario. Está claro que Yolanda Díaz no es el personaje indicado, por mucho que se intente potenciar, porque no tiene ni la fuerza ni el carisma. Se puede pensar en los extremistas de Podemos para tener un referente como tenían Iglesias, en el sentido de cada día decir una tontería más grande para que el propio presidente pueda salir a defender algo diferente a lo contrario, como ha pasado hoy, vamos a explicar ahora. Y alguno de los ministros tradicionales, como podía ser Robles, el Guadiana Robles, Calviño, el Sofá Calviño, o incluso algún otro, porque está claro que los nuevos ministros parece que no solo son de medio pelo, sino que tienen bastante incapacidad para demostrar alguna cosa. Curiosamente, el propio ministro de Exteriores, que era uno de los que más prometía, como quien dice, ha estado en silencio durante todo este periodo. Desconocemos si los ministros les ha venido grande el puesto o simple y llanamente son incapaces de entender cuál es su función. En todo caso, vamos a ver los próximos movimientos, pero la realidad está clara. Los temas de ayer y hoy van a seguir avanzando en este gobierno porque los de ayer van a seguir teniendo importancia y los de hoy, en este momento, parecen todavía no resueltos. Y en esas lides tenemos el tema de las cesiones de las comunidades autónomas del gobierno, principalmente, obviamente, el tema de Cataluña. Las cesiones del aeropuerto, las cesiones del Tribunal Constitucional, las cesiones en el tema del idioma y la enseñanza del castellano. Y algunas comunidades empiezan a cansarse de estos temas porque empiezan a ver que cuanto más piden algunas comunidades o cuanto más violentas se ponen en su petición, más resultados obtienen, sobre todo si detrás hay unos votos que parecen favorecerle. Empieza a cansar a algunas comunidades esa situación, sobre todo algunas que empiezan a decir que Cataluña ya no es el motor que requiere la mayor inversión en España, sino todo lo contrario. Hay comunidades que necesitan para su crecimiento más inyección económica y que exigen el mismo trato que tiene Cataluña. El problema a veces de intentar abrir los melones, de intentar abrir las razones de una forma inequívocamente diferente, es que los que se sienten diferentes exigen al menos la igualdad. Y algunos que creemos, hemos dicho en muchas ocasiones, en el sistema de las autonomías, igual que creemos en el caso europeo, en el sistema de la Unión Europea, aunque diferimos mucho en cómo aplicarlo, creemos que las externalizaciones a las comunidades siempre puede ser una buena idea si sobre todo hay dos temas fundamentales. Uno, que se respete la unidad del país. En el sentido que no tiene sentido que haya en situaciones 17 reinos de taifas, donde por ejemplo ni la tarjeta sanitaria, por decir algo, o los juzgados tengan la misma interpretación en uno u en otro lugar. Segunda y fundamental, que los recursos para desarrollarlas sean cuanto menos similares en cualquier autonomía a nivel de población o a nivel del criterio que se quiera, pero no a nivel simplemente político. Porque si no se crean diferencias que acaban haciendo que haya comunidades más enfadadas o más enfrentadas, cuando la realidad es que debe haber un criterio simplemente unificador en algunos momentos. Por ejemplo, nadie se le ocurriría, en principio, creemos, que la defensa nacional pasara por 17 defensas autonómicas, pues parece lógico que haya cosas básicas
en el país, como por ejemplo el sistema educativo, de que hemos dicho que es la causa de muchos problemas de este país, o incluso el sistema judicial, o incluso el sistema sanitario, que no tengan una unificación clara y contundente. No podemos tener 17 sistemas, no podemos tener duplicados sistemas y no podemos tener elementos diferenciadores clave entre un ciudadano de una comunidad y otra comunidad. Las comunidades creemos que es un buen sistema para acercar a los ciudadanos a la política, pero creemos que a veces se utilizan para crear mafias locales, mafias que lo único que buscan es conseguir más dinero para perdurar en el propio gobierno local o autonómico en este caso. Es algo contra lo que hay que luchar y algo contra lo que hay que intentar imponer unas medidas para que al menos eso o no exista o exista de una manera prácticamente invisible. Es un gran problema de las autonomías que en muchos lugares se han convertido en nichos mafiosos, donde lo importante es ser de una familia o ser de un entorno, porque eso te garantiza unos ingresos que seguramente en la actividad privada jamás tendrían. Ejemplos tenemos en Cataluña, tenemos en el País Vasco, pero podríamos hablar solamente de todas las comunidades autónomas, donde estos ejemplos son cada vez más notorios. Al final, alguno comenta así libremente, dice, y es un argumento a veces muy sibilino, pero creemos equivocado, de porque lo hacen los otros, no lo vamos a hacer nosotros, que somos más tontos, lo que hemos oído más de una ocasión, que los catalanes, que tienen montado un chiringuito para 400 familias, pues montemos en Cuenca uno para las 50 que nos conocemos, o montemos en Castilla otra para las 200, y esa extensión del problema creemos que es un error porque nadie desde el gobierno central se ha dedicado en todos estos años a vigilar que la estructura de las comunidades sea efectiva para todos los ciudadanos. Y hay elementos que no podemos olvidar y hay elementos que hay que tener siempre muy claro a la hora de redistribuir las políticas autonómicas. Como parece que el propio presidente Sánchez hoy ha hecho una defensa de la corona tras su reunión con el rey Felipe, pero según parece se ha olvidado del rey Juan Carlos, no ha respondido a las preguntas sobre el rey emérito. Y algunos hemos hablado siempre sin manías. Si el rey emérito ha cometido un delito, de momento no está acusado por nada, pues que caiga el peso de la ley sobre él. No ha de ser diferente a nadie más. Pero mientras parece una aberración, creemos alguno, el continuo de asaltos hacia su persona que se está produciendo. Y es obvio que parece que hay bastantes evidencias, pero si tan claras son, ¿por qué no se ha articulado ya una querella, una denuncia o lo que sea y se han pedido responsabilidades? Porque esto al final es algo complicado. Y lo hemos dicho en alguna ocasión, por centrarnos en temas como las comisiones, que alguno dirá, el rey ya cobra un sueldo para trabajar para eso. Seguramente tienen razón. Pero fíjense, hay un pequeño matiz diferenciado entre lo que supuestamente ha cobrado el rey emérito y lo que han cobrado, por ejemplo, personajes de la autonomía, por citar, catalana. Aquí, hablamos en Cataluña, aunque ahora no estemos allí, se cogía dinero público para meterse en el bolsillo. En el caso del emérito, según parece, hablamos de comisiones pagadas por terceros para que España tuviera mejores negocios. Hombre, algunos vemos un matiz importante. Algunos es más, creemos que las comisiones, si no hay una ley que regule la actividad del rey, que no la hay en ese momento, pueden ser feas, pueden ser lo que sean, pero entendemos que en caso de llegar a un terreno judicial difícilmente serían delito. Otra cosa es la declaración de las mismas y otra cosa es las cuentas opacas, que eso sí que parece claramente un delito. Y si hubiera un delito y no estuviera liquidado, pues obviamente creemos algunos que se debería intervenir. Pero dicho lo cual, sorprende que desde el gobierno, porque es el gobierno, Podemos es el gobierno, la ministra Belarra, se siga, o Belarra, perdón, ya saben que tenemos un problema casi emocional con este tema, que no vemos que vayamos a solucionar en breve. La ministra Belarra, como saben, ha atacado hoy nuevamente a la monarquía.
confirmando un poco aquella teoría que hemos dicho al principio, de que parece que desde el gobierno hace falta que alguien radicalice el mensaje para intentar hacer pasar a Sánchez por esa persona de consenso, esa persona amable que intenta tranquilizar a la extrema izquierda. El problema que algunos entendemos y analizamos es que estos ataques de la extrema izquierda, en este caso de Podemos, son simplemente porque se lo creen, que es lo peor que puede hacer. No es un acto organizado junto al PSOE. Recordemos que el PSOE de Sánchez apuesta claramente por Yolanda Díaz, que prácticamente es su representante en Podemos, aunque en Podemos la ignoren totalmente, mientras Podemos apuesta por la radicalidad de Belorra o Montero. Y ese kit de la cuestión es muy importante porque ese kit nos confirma que Podemos, aun estando en el gobierno, quiere hacer explotar cualquier situación interna, porque es consciente de que muchos de sus movimientos anteriores empiezan a ponerse en duda. No solo tenemos el tema de la niñera, que sigue avanzando y donde parece que era claro en todo Podemos que ese personaje estaba cobrando dinero público mientras ejercía un cargo privado de niñera del señor vicepresidente y la señora ministra, y vamos a ver hasta dónde llega ese delito y si esa persona se va a comer. Estamos hablando de que podría incluso hasta 8 años de cárcel por malversación de dinero público. Se va a comer esa situación mientras parece que los que le encargaron la labor pueden quedar inmunes. Es cuanto menos curioso. Hemos comentado también un tema que ha salido en las últimas horas, de que Podemos ha sido condenado a 4.000 euros por el tema de Cartagena de Murcia. Recuerden aquel asalto a la sede de Podemos, supuestamente porque nunca la policía ha podido demostrar quién lo hizo, aunque parecía que había evidencias que había sido incluso un autoasalto, que en todo caso ha sido multado con 4.000 euros porque la Agencia de Protección de Datos, ante una denuncia de un particular, para que vean lo importante que es las denuncias de particulares, esto va por el portal de transparencia, ha multado con 4.000 euros a Podemos porque sus cámaras estaban enfocando, como se veía en aquellos vídeos que pusieron en danza, la calle, cuando sabemos que solo pueden hacerlo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. O sea, es una práctica ilegal. Se hace curioso que el truco de Podemos Cartagena se haya convertido en la multa de Podemos Cartagena. Está claro que Podemos se enfrenta a su pasado y se está enfrentando a su pasado a día de hoy, es decir, muchos temas que han acabado en aquello que hemos denominado los juzgados de Podemos empiezan ahora mismo a salir a la calle, empiezan a salir a la realidad y confirman un poco que algunas informaciones lastradas, vamos a decirlo así de claro, por todos los medios prostituidos, parecen cuanto menos equívocas. Ya ni hablamos de aquellas famosas balas, ¿se acuerdan el desmayo de Yolanda Díaz en directo en La Sexta? Suponemos que se desmayó también por lo de los másters, pero bueno, eso no estaba grabado, de cuando aquellas balas que al final han sido archivadas porque nada parece ser lo que decían, que era muy claro y muy claro. Y ahora hablamos tampoco, porque era un tema que consideramos muy desagradable en su momento, de los movimientos y manifestaciones por el tema del joven Samuel, que se ha confirmado que no era un ataque ni contra los homosexuales ni nada parecido. Era un ataque como el de Amorebieta, de extremos, vamos a denominarles honradamente, de extrema gente que tiene unas decisiones cuanto menos sorprendentes con la legalidad, vamos a dejarlo así, pero que no responden a ningún ataque xenófobo ni nada. Eso sí, la extrema izquierda y el PSOE incluido en este caso, porque recordemos que el PSOE se mueve en ese 3, 2, 5 más o menos, y cuando toca el 3 o el 2, algunos de sus líderes obviamente se confirman en algo así como elementos extraños. Son de esas cosas que van pasando y son de esas cosas en Podemos que a veces no deben dejar a la gente indiferente. Por cierto, un detalle que nos hemos olvidado antes de hablando de Ábalos, que es una noticia que hemos leído y nos parece muy curiosa, la leímos hace un par de días y la hemos estado analizando estos días para intentar sacar alguna conclusión, y es que el número 2 de Ábalos en el ministerio ha acabado curiosamente
No como la mayoría números 2, que han acabado de los antiguos ministros en la calle, no. Ha acabado de presidente de Paradores, el cargo donde estaba antes Óscar López. 180.000 euros al año, más dietas y viajes, imagínense, estancia gratuita en todos los paradores, suponemos que tiene el presidente de Paradores, un chollazo, porque solo con la red de paradores, a algunos nos gustaría poder ir cada día a dormir a uno de forma gratuita, y suponemos no en la peor habitación. Pues el número 2 de Ábalos, curiosamente, ha acabado en Paradores, y ha habido ya, o hay algunas interpretaciones sobre que este número 2, que recordemos era principalmente un confidente y persona de confianza de Ábalos, ha sido la persona que ha traicionado a Ábalos, poniendo en conocimiento del presidente del gobierno ciertos datos que hacen que Ábalos siga de viaje y siga meditando sus actos. Se hace muy curioso esta política donde Sánchez recompensa al número 2 del que ha echado, porque entre nosotros se hace difícil de entender, excepto que haya situaciones detrás que uno no entienda o prefiera no entender. Como a veces se hace difícil de entender esa dinámica de que se llenan la boca los políticos sobre la España rural y sobre los autónomos, cuando curiosamente parece que ningún político ha estado en la España rural y ningún político ha sido autónomo. Pero eso sí, se llenan la boca con situaciones cuanto menos esperpénticas. La España rural, hemos dicho en 40.000 ocasiones, es una situación compleja, por ejemplo, en el tema de las comunicaciones. ¿Qué le vamos a decir nosotros? Que cuando estamos muchas veces de movilidad tenemos la imposibilidad total de emitir los programas, estando en lugares donde curiosamente se paga lo mismo que en la ciudad, por 1000 megas de velocidad en la ciudad, y en el espacio rural por 800K, y pagas lo mismo cuando tienes a lo mejor una fibra óptica de 1000 megas a escasos 700-800 metros. Pero las compañías telefónicas no quieren hacer esa inversión, coartan, por ejemplo, las líneas, estamos hablando del rural más profundo, las líneas de 4G, para que la disponibilidad, aunque técnicamente sea hasta de 150 megas, y hablamos en este caso de Movistar, queden limitadas a 20 de bajada y 800K de subida. Situaciones esperpénticas que nos dicen muy claramente que a algunas empresas les preocupa muy poco la España rural y les preocupa más las cuentas millonarias y los beneficios millonarios, como es el caso en este caso de la propia Movistar. El gobierno, si mira para otro lado con la subida del 50 o más de la luz, imagínense qué hace con las empresas de telefonía como estas. Seguramente esperando que en algún momento esos favores se paguen con alguna puerta giratoria. La realidad, los ciudadanos golpeados no solo por el incremento de la luz, no solo golpeados por el incremento de la gasolina. Hoy nos ha pasado una cosa curiosa muy personal de llenar el depósito y pensar, vaya, tenemos un coche pequeño en donde estamos ahora, que siempre con 40, 45 euros llenábamos el depósito. Coche antiguo, vamos a decirlo así de claro. Y hoy hemos puesto 40 y ha llegado a la mitad de depósito. Y hemos mirado el precio y nos acordábamos que hacía no mucho estaba casi 50 céntimos menos que ahora. La realidad, que unos no tienen que utilizar ni los billetes ni la tarjeta, porque usan la tarjeta pública y el dinero público, y les importa poco las subidas y les importa poco los ciudadanos. De la misma manera que curiosamente les importan también poco los autónomos, como hemos comentado hoy. Es de las estadísticas en régimen de autónomos que se ha quedado más estabilizado, y creemos algunos que es una situación lógica, porque ¿qué sector de la población laboral está más castigado en este país y más puteado? Pues obviamente los autónomos. Con lo cual, en una situación como la actual, los autónomos son los que tienen esa gran capacidad y ese gran aplauso para intentar mantenerse a pesar de todo. Es dramática la situación, la violación de los derechos en comparación con otros países, hemos comentado. No solo la cuota autónomos, que es mucho más reducida en la mayoría de países, sino que incluso si no llegas a cierta cantidad de facturación, no pagas IVA, por decir algo. En España sigue siendo el único país que se paga bajo cualquier concepto. Estamos delante de esa España que gobierna, que se olvida de los que gobierna, de esa España que se llena la boca
con los que nunca protege. Y tenemos el caso, como hemos dicho, de la España rural, tenemos el caso de los autónomos y tendríamos más casos bastante claros. Recordemos, por ejemplo, los apoyos, por citar a nuestra amiga Yolanda Díaz, al presidente de Perú, cuando este es un misógino, es un antihomosexual total, crítico con todo, que es aquel comunista prácticamente de derechas, que es lo último que uno puede ver en este mundo. Pero bueno, ya saben que los políticos están aquí para salir en la foto en el diario, para decir dos frases y dos titulares, mientras la prensa prostituida sigue callada y sigue leyendo, porque saben que solo con el dinero público se pueden mantener. Algunos seguimos pensando que se pueden hacer mejor las cosas, intentamos cada día mejorar y hacer mejor las cosas, intentamos cada día explicar mejor las cosas y nos podemos equivocar seguramente en muchas ocasiones, pero lo que está claro es que no nos vendemos por nada, no nos vendemos por nadie y pensamos que la realidad, que las cosas, que eso que hemos denominado los temas de ayer y de hoy, siempre son de interés si se intentan explicar de una forma transparente y consecuente. Hemos dicho de que estas primeras semanas iban a ser semanas con poca información porque la mayoría de la clase política se va de vacaciones, lo cual nos parece una auténtica vergüenza en una situación como la actual. Pero nosotros vamos a seguir intentando aportar nuestro granito de arena, aunque sea en este momento desde la España más rural, con los medios más reducidos, con la vergüenza de mirar, de que tienes que pagar e invertir más que en la propia ciudad por unos medios mucho menores, y viendo que la clase política lo mira con indiferencia, porque ellos ya tienen pagadas sus vacaciones, tienen pagadas sus cosas, y solo les interesa mantenerse en el cargo. Nos vamos a emplazar a mañana por la mañana, como siempre tienen el Patreon, el canal, la transferencia, y nosotros simplemente acabamos como cada día. Seguimos.